29 de junio de 2006. Olvidad la alfombra roja y los flashes oficiales. Esto es un parking lúgubre en Hidalgo, Texas, y un disparo que rasga el silencio tras el bolo. En el asfalto yace Trigo Figueroa, el primogénito de Joan Sebastián, 27 años, y una herida mortal por hacer lo único que mamó desde la cuna, ser el escudo de su padre. Joan lo acuna en sus brazos, aguarda a la policía, ruega por una ambulancia, ni rastro. Esa estampa inaugura una maldición que nadie tuvo las agallas de bautizar. Durante años nos vendieron la moto de una reyerta absurda con fans borrachos, un accidente, un malentendido de segundos. Pero la realidad calaba mucho más hondo. 4 años después, madrugada del 12 de junio de 2010, cae otro hijo, Juan Sebastián Figueroa. No fue una pistola cualquiera, sino plomo de calibre militar a las puertas de una discoteca en Cuernavaca. Nada de forcejeos ni barullo. 2 tiros secos, cuello y pecho. Una ejecución de manual. Días más tarde, aparecieron las famosas pancartas firmadas por un cártel, aclarando lo que el Estado callaba. El apellido Figueroa ya figuraba en la nómina de la guerra. La tragedia no echó el freno ahí. En abril de 2023, Julián Figueroa, el Benjamín, se apagó solo en su cuarto, sin balas ni persecuciones de película. El forense dictó infarto, pero su último post en redes fue un grito de auxilio, un anhelo inalcanzable: volver a abrazar a su viejo. Para muchos, fue el epílogo de una herida que jamás cicatrizó. 3 hijos muertos, 2 asesinados, 1 roto por dentro, y un nombre que resuena siempre como telón de fondo: Guerrero. Morelos, plazas de toros, fiestas a puerta cerrada y un compadreo inquietante con los capos que mandaban cuando la ley miraba para otro lado. Joan Sebastián fue el rey del jaripeo, el trovador del pueblo, el ídolo de masas que coleccionaba Grammys como quien junta cromos. Pero también fue un tipo que se movió como pez en el agua, en terrenos donde las casualidades no existen. Esto no va de mala suerte, señores. Esto es una autopsia sobre el coste de codearse con el poder equivocado, sobre si la fama es un chaleco antibalas o una diana en la espalda. Para pillarlo hay que rebobinar hasta la raíz, a Juliantla, Guerrero, cuando José Manuel Figueroa aún creía que el éxito bastaba para mantener a la parca lejos del hogar. Juliantla, Guerrero, 8 de abril de 1951. Allí no nacen estrellas, nacen supervivientes. José Manuel Figueroa, padre, aterriza en una tierra donde la miseria no es parte del decorado, es la ley marcial. Y donde el silencio es plomo porque todo el mundo sabe de qué va la vaina, aunque nadie abra la boca. Guerrero lleva décadas siendo un terreno hostil, rural, orgulloso y un pasillo donde la autoridad es, a veces, una leyenda urbana. En ese barro se forjó el carácter del futuro Joan Sebastián. De chaval, lo empujaron hacia esa redención tan típica del México profundo: el seminario, la sotana. Tenía 14 años cuando probó suerte buscando disciplina, un norte, una salida pulcra, pero el arte no atiende a razones. La música le aporreaba el pecho, como si la garganta fuese una compuerta a punto de estallar. Y cuando vienes de la nada, los sueños no se sueñan, se arrancan a bocados. La primera gran humillación fue también su bautismo de fuego. Cruzó la frontera de mojado y acabó en Chicago, lejos de los caballos y del sol del sur. Allí se acabó el mito. Allí solo había curros de mierda que te encogen el espíritu. Lavar coches, fregar platos, ser invisible para que el hambre no te gane la partida. Y, sin embargo, eso le dejó una cicatriz peligrosa: la obsesión por demostrar quién era. No bastaba con cantar o gustar, había que imponerse, que se huela la pasta, el poder, que nadie vuelva a mirarte por encima del hombro. Cuando por fin regresa, y el nombre de Joan Sebastián empieza a abrirse rojos, no se va a un escenario cualquiera.
Se mete al ruedo, a esa mezcla salvaje de fiesta, polvo, bravura y orgullo ranchero. Ahí el público no pasa una. El artista no es un florero, es un caudillo emocional, un tipo al que se le exige verdad en cada estrofa. Por algo le llaman el rey. No es un mote cariñoso, es una coronación plebeya. Te dicen que ya no cantas para divertir, cantas para representar. Y ahí salta la paradoja, porque el jaripeo es también frontera. Y no hablo de mapas, sino de moralidad. Esos recintos y lienzos charros, sobre todo en los años duros, no se rigen por las leyes que te cuentan en el telediario. Son sitios donde los billetes vuelan fácil, la seguridad tiene precio, la fiesta es barra libre y los hombres importantes rara vez salen en las noticias de sociedad. En ese ecosistema, el éxito es un pacto tácito. Mientras la grada lo encumbraba, las cifras lo blindaban. Los Grammys y los Latin Grammys empiezan a caer y de repente México tiene un compositor que no solo interpreta, sino que factura himnos. Se le adjudican más de 1000 canciones, que se dice pronto. Es una fábrica de emociones que da de comer a generaciones. Cada hit es una puerta nueva. Cada gira, tierra conquistada. Cada triunfo es una capa más de confianza que, a veces, se disfraza peligrosamente de invulnerabilidad. Pero sentirse intocable es un espejismo, sobre todo para el que viene del hambre. Porque cuando aprendes a vivir con miedo, acabas confundiendo el miedo con respeto. Y cuando te aplauden, caes en la trampa de creer que la ovación te hace inmortal. Joan Sebastián levantó su imperio con talento puro. Sí, pero también con una necesidad visceral de controlar el tablero. Caballos, fincas, séquito, lealtades que se pagan con favores, con curro, con promesas, una forma de decirse a sí mismo que, esta vez, el destino no le iba a pillar desprevenido. El problema es que el destino siempre encuentra grietas, y éstas suelen abrirse donde más brilla el oro. En los vínculos, en la noche, en esas amistades de conveniencia y en los lugares donde te reciben como a un rey, pero te miran como a un peón. Porque en México la fama no solo trae fans, trae intereses oscuros, y cuando empiezas a calar eso, tu origen deja de ser una historia de superación para convertirse en la primera señal de alarma. Porque el hombre que salió del barro no solo aprendió a cantar para sobrevivir, aprendió a negociar su silla en un mundo donde la música y el poder cenan en la misma mesa, sin que nadie pregunte quién paga la cuenta. 1996. La pantalla chica mexicana vendía una fantasía de porcelana. Joan Sebastián y Maribel Guardia encarnaban ese idilio que las masas exigen que sea eterno. Guapos, magnéticos, triunfadores, carne de cañón para portadas sin siquiera intentarlo, protagonizaban Tú y Yo, y desde la barrera parecía que el azar le había concedido a Joan una tregua, una vitrina familiar libre de penumbras, un hogar donde la ovación no entrara manchada de barro. Pero acércate a cualquier foto perfecta y verás el grano. En esa imperfección comenzó a gestarse la grieta sísmica de esta tragedia. No la ruptura que vende periódicos, sino la que se enquista en la psique de los hijos cuando entienden que el afecto es una obra de teatro a la que le pueden bajar el telón de golpe. Porque Joan era alérgico a la calma. Transitaba la existencia como si cada amanecer fuera un ruedo, siempre buscando una salida de emergencia hacia una nueva euforia, una nueva promesa, un nuevo salto al vacío. Sus propios herederos lo definieron con un término que suena poético hasta que calibras la devastación que deja a su paso un enamorado crónico. Un sujeto que disfraza el capricho de fatalidad y asume que su carisma es una tarjeta de salga gratis de la cárcel emocional. Y entre bambalinas, rodeado de guiones y focos, surgió el detonador que hizo estallar el aplauso del público en 1000 pedazos.
El affaire con la joven actriz Arlette Teran, perpetrado en un escenario donde la discreción era imposible porque había demasiados testigos oculares. Aún así, fue inevitable. No se quedó en un susurro, mutó en comidilla de pasillo, en titular de prensa rosa, en esa clase de miradas que queman la nuca. Cuando la deslealtad sucede a puerta cerrada, el clan tiene margen para barrerla bajo la alfombra. Cuando acontece bajo los focos, la herida es doble. Destroza el matrimonio y ridiculiza el santuario doméstico. Maribel, mujer de acero bajo guante de seda, ejecutó una maniobra costosa en ese ambiente: amputar el problema de raíz. El divorcio se firmó ese mismo año, trayendo consigo la verdadera factura, esa que no sale en las revistas. El trauma silencioso de los hijos, náufragos entre dos techos y dos soledades. Julián era apenas una criatura. Creció observando cómo su apellido era una medalla en el pecho y a la vez una cicatriz que nadie se molestaba en descifrarle. Para los mayores, el impacto tuvo otro ángulo, pero idéntica profundidad. Trigo y Juan Sebastián, con edad suficiente para leer la realidad sin filtros, presenciaron cómo el patriarca invencible era esclavo de sus impulsos, el ídolo de masas incapaz de gobernarse a sí mismo. Esa revelación altera el ADN de la relación filial. Un hijo perdona errores, pero tarda una vida en asimilar que su padre dinamitó los cimientos de la casa por pura voluntad. Aquí el relato desciende a los infiernos, pues la fractura familiar no solo engendra melancolía, sino una exposición letal. Una fortaleza dividida pierde sus murallas. El niño que oscila entre dos mundos desarrolla un radar paranoico, tensando los músculos, anticipando la catástrofe, aunque reine el silencio. Más aún en la órbita de Joan Sebastián, donde la gloria estaba anclada a zonas rojas y veladas donde la autoridad real no suele llevar placa. Esa fragilidad era combustible puro. Un padre devorado por las giras, el estudio y su propio hedonismo deja vacíos inmensos. Y la física nos enseña que el vacío se llena con rencor, con angustia, con vicios, con malas compañías o con esa urgencia suicida de demostrar hombría antes de tiempo. El show business ovacionaba mientras el núcleo se pudría. Cuando la base cede, las desgracias futuras no son mala suerte. Son arquitectura colapsando en cámara lenta. Años más tarde, cuando la audiencia trate de procesar por qué 3 descendientes acabaron en la tumba, muchos rastrearán culpables en el plomo, en las mafias, en persecuciones de película, pero existe un origen más visceral que pocos se atreven a escrutar. El edificio familiar tenía los pilares carcomidos mucho antes de que sonaran las detonaciones y llegaran los forenses. Esa estructura presentaba fallas geológicas desde 1996, desde el instante en que el amor dejó de ser un santuario para convertirse en un titular sensacionalista. Lo perverso es que, hacia afuera, Joan lucía intacto. Continuaba entonando himnos y abarrotando estadios. Seguía orquestando esa ilusión donde el espectador paga para anestesiar su propia realidad por un par de horas. Pero por dentro corría otra cinta, la de un patriarca que al multiplicar descendencia, amantes y éxitos, multiplicó también, sin saberlo, los flancos por donde podían herirlo. Porque cada lazo roto deja a un niño a la deriva. Y un niño sin brújula suele convertirse en un hombre que busca su norte en coordenadas fatales. Esto no es crónica rosa, es el punto exacto donde la tragedia se vuelve estadísticamente probable. Al quebrarse la familia, la apuesta sube de nivel. Hay múltiples fichas en el tablero. En el caso de los Figueroa, esa grieta fue la primera advertencia de que la factura del estrellato a veces no se paga en la taquilla. A veces el cobro llega a domicilio, con intereses, en forma de sangre y un silencio irreparable. En Juliantla, Guerrero, la fama es otra divisa. No son discos de platino,
Es quien te saluda, quien te cubre las espaldas y quien te permite cantar sin que la velada termine en esquela. Ahí, la leyenda del rey del jaripeo se torna siniestra, pues su imperio no floreció en una metrópoli blindada, sino en una geografía donde la música y el terror aprendieron a bailar pegados. Él no era solo un ídolo, era el tótem de un ecosistema específico, el del jaripeo, las ferias de pueblo y los palenques, sitios donde la ley llega con retraso y el poder fáctico siempre tiene reservada la mesa de honor. Durante los 90 y el inicio del nuevo milenio, ese circuito fue el caldo de cultivo ideal para la narcocultura, no por estilo, sino por pura logística operativa. Flujos de efectivo indetectables, masas anónimas, escoltas armados, madrugadas eternas y empresarios que operan bajo salvoconductos que nadie firma, pero todos respetan. En tal escenario, la duda no es si el artista rozó hombros con la mafia, sino una cuestión más pragmática. ¿Cuál es el precio de intentar no hacerlo? Surgen entonces las leyendas negras, los dedos que señalan y las sospechas que flotan en el aire como humo de cigarro, densas pero impalpables. Tiempo después, la pluma de periodistas de investigación situó a Joan Sebastián en un organigrama que él siempre negó con vehemencia, como Anabel Hernández, quien lo encuadró dentro de su radiografía sobre los nexos entre la farándula y los capos del crimen. Se ha repetido hasta la saciedad. El ídolo mantenía lazos estrechos con la cúpula de los Beltrán Leiva. Se dibuja un escenario de fiestas a puerta cerrada y simbiosis, donde la fama actúa como maquillaje social y el blindaje criminal como un seguro de vida. Tal premisa no confirma un crimen ante la ley, pero boceta un esquema inquietante, una danza con el diablo que, en suelo mexicano, suele ser la moneda de cambio más común. Y justo ahí se abre el expediente más sombrío, ese que obliga a apartar la mirada. En 2017, la tinta de un reportaje estalló con fuerza de dinamita. Ya no eran susurros de cantina ni chismes de pasillo. Se hablaba de una investigación sobre trata de personas donde las víctimas señalaban con dedo acusador una propiedad ligada al cantante. El clan familiar respondió con una ofensiva legal por daño moral. Para 2019, un juez falló a favor del periodista, validando que lo publicado tenía base documental, aunque aquello no significase una condena de cárcel para Joan Sebastián. Ese detalle es la clave de todo. El caso quedó suspendido en una niebla ética. Ni culpable bajo el mazo penal, ni inocente ante el tribunal de la historia. Un fantasma jurídico. Lo que realmente hiela la sangre no es la acusación per se, sino la maquinaria de poder que deja entrever. Un cacique artístico dominando la región, una hacienda que opera como teatro privado, un desfile de rostros, promesas y obsequios en una atmósfera donde nadie osa preguntar quién financia la fiesta, porque la duda real es ¿quién lleva la pistola? A Joan Sebastián le coronaron como el rey del jaripeo. Pero en ciertas tierras, las coronas no se mantienen con aplausos, se aseguran con pactos de silencio, con la vista gorda y con una paz armada que no se firma, pero se cobra. Aquí emerge la teoría de la deuda de sangre, no como contabilidad financiera, sino como una ley arcaica e implacable. Si gozaste de inmunidad, si tu voz sonó donde otros callaban, si se te abrieron portones prohibidos, el cobrador terminará tocando a tu puerta. Es matemática pura, y rara vez buscan efectivo. A menudo exigen algo que quiebre el espíritu, un tributo de dolor que garantice sumisión absoluta. En el tablero del narco mexicano, el golpe casi nunca es frontal contra el deudor principal. El impacto busca el talón de Aquiles, la descendencia, la familia, ese punto exacto donde el orgullo se hace añicos. Aunque Joan jamás se sentara a pactar, aunque su única arma fuera una guitarra y su meta la gloria, el simple hecho de nadar en ese estanque lo condenó.
La ingenuidad no sirve de chaleco antibalas en ese mundo. Y cuando el ecosistema colapsa, cuando cambian los capos o la plaza arde, lo que ayer era protección, hoy se convierte en una diana en la espalda. Los purasangres, los estadios a reventar, el brillo, todo puede ser un decorado de cartón piedra montado sobre arenas movedizas. Con esa nube negra encima, la vida deja de ser un camino para volverse una cuenta atrás. Los rumores ceden paso a la tragedia tangible e indiscutible. El primer ataúd. La noche en que la orquesta cayó y el apellido Figueroa fue matriculado a la fuerza en la escuela del duelo. No llegó como una señal discreta. Llegó con caos, con furia y alaridos, con un cañón brillando donde solo debía reinar la música. 27 de agosto de 2006. Hidalgo, Texas. Tras el concierto, con la adrenalina del show aún en el aire, Trigo Figueroa cumplía su rutina sagrada. Cubría a su padre no como guardaespaldas a sueldo, sino como hijo, como ese escudo de carne y hueso que se interpone por puro instinto biológico ante la amenaza. Trigo, a sus 27 años, no buscaba los focos. Era el primogénito, el heredero que comprendía la gravedad del apellido y el peligro que conllevaba. Por eso plantó cara a esa horda de borrachos que intentaban vulnerar el círculo de seguridad de Joan. No eran fans pidiendo autógrafos, eran depredadores exigiendo paso, actuando como si el artista fuera de su propiedad. La tensión escaló en segundos, del insulto al empujón y del empujón a la sentencia de muerte. Un tiro a la cabeza, seco, quirúrgico, sin forcejeos dramáticos, violencia ejecutiva, diseñada para apagar una vida al instante. Trigo se desplomó, y su padre corrió hacia él, desnudo de poder, sin fama ni fortuna que pudieran comprar un segundo más de vida. Joan lo acunó en sus brazos durante una espera agónica. Luego declararía que, cuando más clamó por la ley, ésta brilló por su ausencia. La ambulancia nunca llegó, y no fue una queja administrativa. Fue el grito ahogado de un hombre poderoso descubriendo su total impotencia ante la parca. La versión oficial pintó una riña con un tal Ricardo Sánchez huyendo en un BMW blanco, un crimen desordenado, casi fortuito. Pero el olfato decía otra cosa. La ejecución fue demasiado fría, la huida demasiado profesional. Aquello no parecía obra de un fanático ebrio, sino de alguien que no parpadea al apretar el gatillo. El horror se amplificó meses después. El nombre de Ricardo Sánchez resurgió vinculado a crímenes de brutalidad extrema en suelo estadounidense. Aunque la burocracia nunca selló la identidad, la coincidencia quedó flotando en el aire como un gas tóxico. Demasiada violencia para ser azar, demasiada limpieza para ser accidente. Para Joan Sebastián, esa noche partió su biografía en dos. El hombre que creía tener las riendas de su entorno descubrió que existen demonios con los que no se puede negociar cantando. Compuso Trigo, una pieza que no buscaba los rankings de popularidad. Fue un requiem, un intento desesperado por estructurar el sufrimiento, pero el dolor real no tiene orden, se incrusta y lo pudre todo. Desde aquel instante, el apellido Figueroa dejó de ser solo un legado musical para convertirse en una marca de fatalidad. Los otros hijos sintieron el frío en la nuca, no como una metáfora, sino como una presencia que respiraba a sus espaldas. El miedo dejó de ser teoría, tenía fecha, coordenadas y una lápida. Cuando el terror se instala así en una casa, ya nunca hace las maletas. Años después, al intentar racionalizar la saga como tragedias aisladas, dirán que Trigo murió por estar en el sitio incorrecto a la hora maldita. Pero esa excusa es pobre. Hay lugares que no se vuelven peligrosos por casualidad, sino porque la historia se acumula hasta que el suelo revienta. Apellidos que, casi por inercia, asumen facturas que jamás firmaron. El final de Trigo no supuso únicamente un duelo, constituyó un aviso.
uno que nadie tuvo las agallas de verbalizar entonces, pero que quedó rubricado con sangre desde aquella noche tejana, porque tras aquel estruendo, la narrativa dejó de girar en torno a partituras, triunfos o focos mediáticos. La trama viró hacia la pura supervivencia, hacia la capacidad de aguante de un clan cuando el pretérito decide pasar cobro de la forma más macabra imaginable. La segunda caída no vino envuelta en neblina. Aterrizó con método, portando una misiva y esa clase de violencia quirúrgica que jamás yerra el blanco. 12 de junio de 2010, Cuernavaca, Morelos. Por aquel entonces, la urbe había dejado de ser un paraíso vacacional para convertirse en un tablero de ajedrez bélico. Desde diciembre de 2009, tras el desplome de Arturo Beltrán Leiva, el asfalto era propiedad de una pugna salvaje entre facciones que habían perdido el respeto por el escalafón. Las ejecuciones eran el pan de cada noche. Cada tasca, una ratonera, cada rostro anónimo, un posible centinela. Juan Sebastián Figueroa, a sus 32 años, había masterizado el arte de andar con pies de plomo. No pecaba de iluso. Era consciente del lastre de su linaje. Sabía que su apellido era una llave maestra, pero también un imán para las retinas equivocadas. Aquella velada salió con su camarilla. Nada fuera de guión. Un garito, decibelios a tope, copas y un intento de acceso al local. La crónica más extendida relata una disputa baladí, un simple no pasas en la puerta, un cruce de verbos. Sin embargo, el desenlace no tuvo nada de reyerta de borrachos, tuvo todo de ajusticiamiento. El verdugo no titubeó. Desenfundó una corta del 9, calibre vetado a civiles. 2 detonaciones, una a la yugular, otra al tórax. Exactitud, gelidez, quemarropa. Juan se desplomó sin margen de maniobra. El pistolero dio media vuelta y se marchó. Sin carreras, sin alaridos, sin improvisación. Ese matiz lo reescribe todo, pues quien opera con esa parsimonia no está blindando su ego, está ejecutando un encargo. En cuestión de horas, Cuernavaca hirvió de habladurías hasta que brotaron las narcomantas, esos lienzos colgados en viaductos con la firma del Cártel del Pacífico Sur. En ellas no se limitaban a señalar al presunto autor material, un tal Guillermo Vargas Rivera. Desgranaban el contexto, aludían a traiciones y destapaban nexos con la facción de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y lo más perturbador, dejaban patente que la liquidación de Juan Sebastián no contaba con el beneplácito de la cúpula dominante en la zona. Aquello no fue piedad, fue pura política. En la jerga de Lampa, clarificar a quién se elimina y a quién no es un modo de orinar el territorio y salvaguardar activos. Días más tarde, los cadáveres de Guillermo y su progenitor aparecieron inertes, torturados y decapitados, custodiados por otra nota. La sentencia se había cumplido, la balanza volvía al fiel, y en mitad de ese ajuste contable, una familia quedaba señalada de por vida. Para entonces, el nombre de Joan Sebastián ya no solo figuraba en listas de éxitos, sino en comunicados del crimen organizado, y esa es una línea roja que no se traspasa impunemente. Porque cuando una organización se molesta en especificar que respetó a un civil, lo que subraya es que ese civil tiene peso específico en su cartografía de poder. No por afecto, sino por utilidad, por pasado común o por deuda. Joan Sebastián apenas articuló palabra tras aquel óbito. No hubo soflamas, no hubo denuncias en la plaza pública. Hubo mutismo, un silencio de plomo, casi táctico, pues en ciertos lodos, abrir la boca es ponerse una diana, y él ya sumaba 2 hijos en la cuenta de pérdidas. La función prosiguió, pero la atmósfera en las tablas mutó. Su organismo comenzó a fallar con asiduidad. El cáncer ganaba terreno. El agotamiento era palpable. Ya no entonaba con aquella chulería. Cantaba como quien apuntala las ruinas. Lo que distingue esta muerte de la primera es la nitidez del recado.
Trigo pereció en mitad de un tumulto que aún podía disfrazarse de accidente trágico. Juan cayó en una ciudad sitiada, en un escenario bélico, abatido con armamento restringido y con boletines oficiales de la mafia. Eso ya no es mala fortuna. Eso es estar atrapado en una narrativa que no se eligió, pero que venía en el testamento. Y aquí el concepto de deuda de sangre pierde su tinte poético, porque nadie insinúa que Joan Sebastián ordenase nada, ni que rubricara pactos faustianos. Lo que los hechos susurran es más inquietante, que durante años su gloria coexistió con un sistema que pasa factura cuando se rompe la armonía. Mientras hubo un padrino fuerte, el apellido fue intocable. Al caer ese protector, el linaje quedó a la intemperie. Juan Sebastián no murió por unas faldas, ni por un empellón, ni por un pronto. Murió en el instante preciso en que el tablero ardía, y cayó como caen las fichas de alto valor cuando pierden su cobertura, sin juicio, sin porqués, portando un mensaje que no iba destinado a él, sino a su padre, y a todo lo que su estampa simbolizaba en un mundo donde la fama no blinda, solo prorroga la sentencia. Tras aquella noche en Cuernavaca, se disiparon las dudas. La desgracia no era una colección de sucesos aislados, era una secuencia, y como tal, aún no había concluido. El 8 de abril de 2015, mientras México festejaba otro natalicio de Joan Sebastián, el mutismo ya había acampado en el hogar de los Figueroa. El rey del jaripeo llevaba meses consumiéndose por un cáncer óseo que le había hurtado la voz, la masa y el vigor, pero no la memoria. En su finca de Juliantla, entre equinos y nostalgias, el hombre que había abarrotado palenques y estadios comenzó su despedida sin estridencias. Sabía que no se marchaba solo. Sabía que legaba una historia hecha añicos. Para Julián Figueroa, aquella jornada no marcó únicamente el óbito de un padre. Supuso el inicio de una herencia invisible, plúmbea, imposible de rechazar. Desde crío se había criado entre dos vacíos. La ausencia física de Joan, siempre en la carretera, siempre entre multitudes, y la ausencia emocional de una familia incapaz de recomponerse tras las traiciones, los escándalos y los lutos. Julián no heredó la fortuna ni el mando del imperio musical, heredó algo mucho más difícil de gestionar: el miedo. Y el pánico no surgía de la nada. 2 de sus hermanos habían perecido antes de soplar 35 velas. Al primero se lo llevó un disparo en Texas, allá por el 2006. Al segundo lo ajusticiaron en Cuernavaca 4 años más tarde, justo cuando la guerra de bandas estaba en su punto más álgido. Julián se hizo hombre con el eco de esos nombres resonando como una amenaza muda en su cabeza. Trigo, Juan Sebastián. Eran palabras tabú bajo aquel techo, fantasmas que habitaban los silencios incómodos, las miradas perdidas de su madre y las baladas melancólicas que sonaban de fondo. A la contra que sus hermanos, él no persiguió el olvido en la fiesta nocturna ni en el desmadre callejero. Se escondió tras las notas musicales, aunque el vaso de licor tampoco faltaba en su mesa. Más tarde, reconocería ante la prensa que la oscuridad le visitó siendo un crío, que había mañanas donde salir de las sábanas era una guerra y que el apellido pesaba toneladas, mucho más que cualquier ovación. Mi crío es el motor que me mantiene en pie, repetía, aunque también concedía que, en la soledad de la noche, los demonios del ayer entraban sin llamar a la puerta. Cuando el patriarca falleció en julio de 2015, se selló un capítulo para el que el joven todavía no tenía la llave del cierre. Se acabaron las oportunidades de redención y las charlas quedaron colgadas en el aire para siempre. El viejo se llevó sus secretos a la tumba y dejó al chaval con interrogantes eternos. ¿Qué sabía de verdad el rey del jaripeo? ¿Cómo de próximo anduvo del abismo? ¿Por qué la parca siempre rondaba su linaje, incluso cuando el jefe ya no estaba presente? Pasó el tiempo, y el chico trató de armar una existencia corriente. Boda,
Hijo, discos, tele, sonrisas de escaparate, pero los íntimos notaban que el alma seguía astillada. Sus publicaciones en Internet se iban tiñendo de gris, volviéndose cada vez más crípticas y sombrías. Describía el paso de los años como una farsa reconfortante, la cura emocional como un cheque sin fondos, y anhelaba un abrazo que nunca llegaba. El 9 de abril de 2023, justo 24 horas tras el que hubiera sido el cumpleaños de su padre, Julián apareció sin vida en la soledad de su cuarto. Apenas contaba 27 primaveras. El forense no dejó lugar a dudas. El corazón le falló. Un infarto fulminante. No mediaron plomo, ni pistoleros, ni huidas a toda velocidad, pero esa versión oficial se queda corta para quienes entienden que hay finales que no requieren pólvora para ser hijos de la violencia. Existen almas que se van agrietando despacio, calendario tras calendario, soportando lutos enquistados, terrores heredados y el peso de una estirpe maldita. El chico no sucumbió por una cuenta pendiente propia, sino por la resonancia macabra de las deudas ajenas. Y de esta manera, sin detonaciones ni mensajes mafiosos, el drama cerró su ciclo perfecto. 3 vástagos caídos, 3 desenlaces diferentes, un mismo origen podrido. Lo que nos queda no es otro titular sensacionalista, sino una duda punzante que sobrevuela la leyenda del cantautor. ¿Cuál es la tarifa real de rozarse con los que mandan en la sombra? ¿Y cuántas facturas siguen llegando desde el más allá? Por mucho tiempo, nos vendieron el cuento de un hombre que tocó el cielo y bajó a los infiernos por culpa de una enfermedad. El creador incansable, el bardo de la gente humilde, el ídolo de los rodeos que peleó hasta el final contra el cáncer. Sin embargo, al cruzar el calendario con los obituarios y el entorno, el relato oficial hace aguas. Hay carreras que no se sostienen solo con virtuosismo y mala fortuna. Existen biografías que se rigen por mecanismos siniestros, selladas con apretones de manos invisibles y facturas a largo plazo. El esquema canta por sí solo. De entrada, la subida a la cima. Un chaval que escapa de la miseria en Guerrero para levantar un reino sonoro en una de las zonas más calientes y disputadas del mapa mexicano. Un vocalista que no solo abarrota recintos, sino que se mueve como pez en el agua en un circuito donde la farándula, la plata y los fusiles se mezclan sin distinción. Durante años es intocable. Ni la barbarie cotidiana, ni las vendetas, ni el huracán que se lleva por delante a sus colegas le rozan un pelo. Ese blindaje tiene un precio. En esas tierras nada es gratis. Y entonces todo cruje. Diciembre del 2009. La Marina abate al capo Arturo Beltrán. El statu quo salta por los aires. Los juramentos se disuelven. Los pactos antiguos caducan. Y en mitad del desorden, la desgracia llama de nuevo a la puerta de los Figueroa. A Juan Sebastián lo liquidan en Cuernavaca con el sello inconfundible del AMPA organizada. Surgen pancartas acusatorias, dedos que apuntan y represalias fulminantes. No es un asesinato al azar, es un comunicado bélico. Luego, el mutismo absoluto. El ídolo jamás da explicaciones, no pone denuncias, no señala culpables. Continúa con sus bolos, su rutina, habitando el mismo suelo del que otros huyeron o donde murieron. Para unos, eso prueba que estaba limpio. Para los demás, confirma que manejaba demasiada información, que seguir vivo no era suerte, sino el privilegio de quien ocupa un lugar estratégico en una maquinaria que no perdona a los tontos. El homicidio de Trigo, años atrás en Texas, empieza a verse con otras gafas. Ya no parece una riña de bar, sino un episodio turbio con un verdugo que huele más a sicario profesional que a fanático pasado de copas. Y el final de Julián remata la jugada desde otra perspectiva, sin casquillos ni persecuciones, pero con el alma triturada por una vida entera de presión.
Es ahí donde el concepto de la factura de sangre deja de ser una figura literaria para tornarse en una teoría que hiela la sangre. No hablo de contratos ante notario, sino de trueques silenciosos. Te cubro las espaldas si tú te callas. Te doy seguridad si tú me das visibilidad. Cuando la balanza se desnivela, el pato no siempre lo paga el firmante. A veces, la cuenta se les pasa a los herederos. Nada de esto aguantaría en un juzgado. No hay sentencias firmes contra el cantante, ni papeles que lo incriminen. Pero las verdades que importan rara vez aparecen en los sumarios judiciales. Se leen entre líneas, en reiteraciones macabras, en clanes que apilan cadáveres, mientras el vecino, en idéntica situación, sigue respirando. El rey del jaripeo se fue entre aplausos. Sus temas son himnos inmortales para millones, pero tras la leyenda se esconde una moraleja muda. La gloria forjada en tierras de barbarie nunca sale gratis. Y cuando uno se hace rico rozando la oscuridad, ésta siempre encuentra el modo de reclamar su diezmo. Puede que el verdadero testamento de este zar del jaripeo no brille en los escenarios, sino en las sombras que proyectaba. Olvidad la música y el relumbrón mediático. Lo que perdura es un guión de cine negro que nos confirma que, en las timbas más peligrosas de la existencia, nadie se marca un baile con el abismo sin dejarse algo vital, y para siempre, por el camino.